Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados. Seguimos adelante. Oremos, sigamos orando por nuestros amigos católicos. Gracias a Dios que muchos están abriendo los ojos y están saliendo de la religión católica. Han descubierto cómo los manipula, cómo los engaña Luis Toro, cómo los provoca, cómo los induce a tomar, a beber, no directamente, pero como se expresa de la bebida, de la cerveza, del licor, es suficiente, basta y sobra con eso para despertarles el deseo, el interés de participar, de tomar, de emborracharse, de embriagarse. Ya que Salomón, el sabio Salomón, que fue uno de los que probó todo eso y se dio cuenta del poder que tiene el alcohol sobre el hombre. Y entonces el consejo, después de haber experimentado Salomón todo eso, el sabio Salomón, aconseja al hombre en general y le dice: no mires el vino cuando rojea en el vaso, porque entra suavemente por tu garganta y al final te muerde como serpiente y como basilisco dará dolor. Una vez más, no mires el vino cuando rojea en el vaso, porque entra suavemente, pero al final te morderá como serpiente y como basilisco, que es serpiente pequeña, te dará dolor, que viene siendo la cruda infernal por la que pasa todo aquel que se embriaga, todo aquel que se emborracha. Sabe de lo que estoy hablando, de la cruda, el dolor que te causa en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu estómago, que una sed diabólica, te levantas temprano, rápido a tomar agua, como que estás ardiendo por dentro, te duele la cabeza, te duele todo tu cuerpo, te duele el estómago, te da asco, vomitas. Ese es el resultado de dejarse engañar por el color tan bonito del vino, rosado, rojito, verdecito, amarillito, blanquito y de diferentes colores. Y Luis Toro, este hombre sin escrúpulos, sin consideración hacia las almas, hacia mis amigos católicos, les dice que el vino es bueno y les dice que Cristo en las bodas de Canaán cambió, transformó el agua en vino, dice, y fue en grande cantidad. Y dice, qué bueno que el hombre pudiera tomar una copa, unas cervezas, un tequila y poder dominarlo. Sería digno de respeto ese hombre. Sería un fiel cristiano. Fíjate las palabras, ahí están grabadas. Palabras más, palabras menos, no exactamente, puede estar unas dos palabras fuera de, pero eso quiere decir en conclusión. Dice que te puedes, si tienes sed, tómate una cerveza, si tienes más sed, tómate dos, si tienes muchísima sed, tómate tres. Y luego cuando dice tómate tres, dice tómate una copa, tómate un tequila, tómate un champán. Y con las tres cervezas, imagínate cómo te pones. Y luego dice, pero si te emborrachas con una cerveza, pues no tomes, porque ya pecaste. Pero si te tomas una caja entera y no te emborrachas, pues no pecaste, pecaste porque
que ya es gula, pero no pecaste por la embriaguez. O sea, buen consejero, fíjate los consejos que da. Y luego, ¿por qué no les dice que tomen agua? Él ahí se ve que toma y toma y toma agua. ¿Por qué no les recomienda agua a los que tienen sed? En la Biblia recomienda agua a los que tienen sed. La Biblia no le recomienda, nunca le recomienda a nadie licor, cerveza, para los que tienen sed. Al único que le dice Pablo, que es a Timoteo, pero oiga, como le dice textualmente, de aquí en adelante no tomes agua, sino que toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Según la historia donde se encontraba ministrando Timoteo, en el tiempo el agua estaba contaminada y le estaba haciendo daño a Timoteo, más estaba enfermo de su estómago. Le dice Pablo, le recomienda de aquí en adelante no tomes agua, sino que toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Pero Salomón, repito, lo dice muy clarito. Y luego, a veces en otra ocasión te leo más amplio. Dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente cuando lo tomas, pero al final te muerde como serpiente y como basilisco te causará dolor. Qué bueno que Luis Toro enseñara con esa escritura que enseñara y no hablara todo lo que habla del licor. No solamente destruye por ese lado al católico, a la mayoría, sino que aún se mete en la vida matrimonial. Veamos, este varón que le pide el consejo, se ve que hasta se pone colorado, y Luis Toro es más blanco que él, pero se pone casi al color de Luis Toro, rojo. Uno puede ser, no hay seguridad, uno puede ser porque está propenso a la cirrosis a causa del alcohol, y el otro puede ser porque le encendió la sangre al atreverse a meterse en el matrimonio para dividir, para destruir. A eso vino Satanás, a matar, a robar y a destruir. Con los consejos que da Luis Toro del alcohol, mata, roba y destruye. ¿Cómo mata, roba y destruye? Mata a la persona porque a la larga se enferma. Viene una de las enfermedades, es cirrosis, pero hay otras que provocan el licor. Puede matarlo en un accidente, que va manejando borracho, porque el vino es bueno, dice Luis, y choca y se mata. Puede darse un balazo con lo alocado del vino, del licor. Puede matar a otros. Entonces ahí Luis Toro los mata con esos consejos. Roba, les roba la paz, les roba la armonía en el hogar con los hijos, les roba la armonía, el amor entre la esposa y el esposo por la borrachera, los gritos, las maldiciones, los golpes, las amenazas. Les roba la salud por falta de alimento, porque se gastan el dinero en el licor, ya que Luis Toro dice que no es malo y que pueden tomarse hasta 3 cervezas. Y si se toma 4, pues ya es gula. Y luego oye lo que dice
tocante al licor. Bendito el Señor. Dice que si tú eres ya de Alcohólicos Anónimos, ya no tomes. O sea que tienes que esperarte hasta que ya seas alcohólico para no tomar. Mientras no seas alcohólico, toma, toma y toma hasta que te hagas alcohólico. Así es. Esos son los consejos. Eso es por lo que a mí me molesta, porque destruye las almas. Eso es por lo que muchos me odian, porque les digo la verdad, porque les aclaro, porque les explico, porque yo fui adicto al licor, a la droga. Estaba esclavizado, estaba atado. Y el único que me pudo libertar fue mi Rey, mi Señor, mi Dios omnipotente, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Jehová Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario por mí. Él pudo libertarme. Y yo me molesta que alguien hable a favor del vino, a favor del alcohol. Y Luis Toro es uno de ellos. Por eso me molesta. Por eso digo que es un mentiroso, un estafador, un falso, un engañador, un siervo de Satanás, un destructor de las almas. Termina destruyéndolas en el infierno, porque si se muere en un accidente un católico alcohólico, choca y se mata, despierta en el infierno, porque no ha aceptado a Jesucristo. Vamos a ver pues qué dice ahora tocante a la pregunta que le hacen del matrimonio. Bendito el Señor. Vamos a ver. Vamos a ver. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué pasó aquí? Déjame ver a ver si... Te alaba mi alma, Jehová. Cuando dice que el hombre se separará de su padre y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Se ve coloradito Luis Toro, como que Luis Toro está tomado. Y allí está un matrimonio, mire. Como que Luis Toro está tomado, se ve muy colorado su rostro, no está normal su rostro. Y también en la forma de expresarse con este hombre se va a mirar que está acalorado. Veamos a ver si es cierto o a ver si yo estoy exagerando. Si estoy exagerando, pido perdón de antemano. Pero si es verdad lo que estoy diciendo, pues acéptenlo, mis amados amigos católicos. Dice que el hombre se separará de su padre y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Deben saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Eso no existe en la iglesia. No, yo no estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de anulación, como dicen que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del matrimonio. Pues yo sí estoy hablando del divorcio, y le voy a hablar del divorcio, y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Primero existe... Pero antes de eso quiero que mis amigos católicos se fijen que no existe la anulación, ni el divorcio. Y ahora fíjense bien, mis amigos católicos, que ustedes dicen, y Luis Toro también lo dice, ustedes lo repiten como periquitos,
pero él dice que él lo demuestra todo. ¿Sabes qué es todo? Todo es todo. En inglés, everything. Todo lo demuestra con capítulo y versículo. Vamos a ver pues. Donde dice que el hombre se separará de su padre y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Deben saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Eso no existe en la iglesia. No, yo no estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de anulación, como dicen que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del matrimonio. Pues yo sí estoy hablando del divorcio. Y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Primero existe la palabra divorcio. No Biblia, ¿eh? Que en la iglesia no se admite. El divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó con todo. No capítulo, no versículo. Los tratos, porque es un contrato. El matrimonio es un contrato, con todos los requisitos del contrato. ¿Están los requisitos del contrato completo? ¿Está firmado? ¿Está sellado? Ese contrato es válido. ¿Faltó algún requisito del contrato? Ese matrimonio lleva una falla. Es nulo porque faltó uno de los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es que exista la libertad para casarse. Sí. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, Luis Toro? ¿Dónde dice? Porque capítulo y versículo. Mis amigos católicos, reclámenle a Luis Toro, díganle que no sea mentiroso, que todo lo dice con capítulo y versículo. Sean sinceros y tomen la balanza de la justicia. Y cuando yo le digo que él es un vil mentiroso, acéptenlo. Y no me digan mentiroso, porque yo siempre les digo la verdad. No me digan mentiroso. Díganme en dónde estoy mintiendo. Obligó a su hija y le dijo, ¿se casan o la mato? Mira el ejemplo que pone. Su hija se casa. Y el versículo. Cuando el sacerdote examina que su hija se casó porque usted le dijo que si no la mataba, él examina que en el contrato falló algo. Tenía que ser en libertad. Y esta mujer se fue al matrimonio sin libertad, obligada por usted. Pero ese es un asunto de Dios con la persona. Si ellos lo hacen mal, pues se la van a arreglar con Dios. Dios se va a encargar de arreglarse con ellos, no tú, Luis Toro. No te metas en terreno de Dios. No te metas, Luis Toro. Me da lástima con tu alma, Luis Toro. Dios es testigo que me da dolor mirar hasta dónde te estás metiendo, Luis. ¿Hasta dónde estás metiendo tus narices donde no debes? Ese es terreno de Dios, no tuyo. Déjame ponerlo de nuevo porque se me hace increíble esto. Al fallar este punto del contrato, ese matrimonio ha sido nulo porque cuando se casaron hubo algo que hizo que no existiera el contrato, que fue, usted lo obligó. Eso no se llama divorcio. Se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo, porque no llenó todos los requisitos del contrato. Otra, usted el engaño. Capítulo y versículo, díganle, por favor, mis amigos católicos, despierten. Díganle que les enseñe, porque esto es lo más grave. Él anda con capítulo y versículo que el que come mi carne y bebe mi sangre, un pedazo de harina. Le da más importancia a ese pedazo de harina que a un matrimonio que se puede destruir una familia completa. Usted se casó y le dijo a su mujer que usted era macho remacho. Y después que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya
vivía con otros hombres. El requisito para que existiera matrimonio es que no hubiese engaño. Al fallar ese requisito, entonces no hubo matrimonio, por tanto no hay divorcio. La iglesia dice, aquí no hubo matrimonio, la iglesia no... Donde dice que... Pero quiero que se fijen, causa dolor esto, mis amados hermanos y amigos. ¿A poco a ti te gustaría, amigo católico, que el padre Luis Toro se meta en terreno de tu familia? Separarte de tu esposa y que tus hijos los arrastre el diablo como un río turbulento de aguas destructivas. Los arrastre, se alejen, se rieguen, se llenen de odio, de rencor, porque ya se aborrece el padre y la madre, porque desde que tú los separas, Luis Toro, estás metiendo división entre los dos. Por favor, alguien que ayude y aconseje a Luis Toro. El hombre se separará de su padre y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Deben saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Primero dijo que nadie tiene el poder. Respóndele eso, Luis Toro, con capítulo y versículo, si tú tienes el poder. Eso no existe en la iglesia. No, yo no estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de anulación, como dicen que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del matrimonio. Pues yo sí estoy hablando del divorcio. Y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Primero existe la palabra divorcio, que en la iglesia no se admite. El divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó con todos los tratos, porque es un contrato. El matrimonio es un contrato, con todos los requisitos del contrato. ¿Están los requisitos del contrato completo? ¿Está firmado? ¿Está sellado? Ese contrato es válido. ¿Y la Biblia? ¿Faltó algún requisito del contrato? Ese matrimonio lleva una falla. Es nulo porque falló uno de los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es que exista la libertad para casarse. Si usted obligó a su hija y le dijo, ¿se casa o la mato? Su hija se casa. Cuando el sacerdote examina que su hija se casó porque usted le dijo que si no la mataba, él examina que en el contrato falló algo. Tenía que ser en libertad. Y esta mujer se fue al matrimonio sin libertad, obligada por usted. Al fallar este punto del contrato, ese matrimonio ha sido nulo porque cuando se casaron hubo algo que hizo que no existiera el contrato, que fue, usted la obligó. Eso no se llama divorcio. Se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo porque no llenó todos los requisitos del contrato. Otra, usted, el engaño. Usted se casó y le dijo a su mujer que usted era macho remacho. Y después que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya vivía con otros hombres. El requisito para que existiera matrimonio es que no hubiese engaño. Al fallar ese requisito, entonces no hubo matrimonio, por tanto no hay divorcio. La iglesia dice, aquí no hubo matrimonio. La iglesia no está diciendo, lo voy a divorciar. Dice, aquí no hubo matrimonio, porque para que haya matrimonio debe haber estos requisitos. Ese es el detalle. Entonces, cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio, no hay ningún problema.
porque la iglesia especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio. Y Cristo la autoriza cuando dice, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Es decir, le da la autoridad para que haga el contrato, las normas del contrato. Solamente cuando ha existido el contrato tal y como debe ser, nadie lo puede separar. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que se tiene que anular por esto, por aquello? En ninguna parte. Pero sí dice... ¿Oyeron mis amigos católicos? En ninguna parte. Vean, abran los ojos, por favor, abran las orejas, por favor, despierten. De ahí depende sus hijos, su esposa, su matrimonio, de ahí depende su salvación, de ahí depende que no vayan al tormento eterno, de ahí depende que se conviertan a Jesucristo, por favor. Cristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, lo que ates quedará atado y lo que desate quedará desatado. Y si usted lee, por ejemplo... No estaba hablando del matrimonio, Luis, no seas terco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3, verá que en la Biblia no está todo. Y cuando en la Biblia no está todo, se necesita preguntarle a los apóstoles qué vamos a hacer. No, señor, no seas mentiroso. Tú estás basándote de unas citas que están en Hechos 15, que no tienen nada que ver con eso, Luis Toro. No tuerzas, no manipules la palabra, no te burles de los católicos, Luis Toro, ya es tiempo que te detengas. ¿Que no estás mirando cómo Dios te lleva de mal en peor, cómo te está cortando el hilo? ¿Cómo tu telaraña está atrapando incaptos y los está mandando al infierno? ¿Y no sabes que le vas a dar cuentas a Dios por todo eso? Los apóstoles digan, aunque no esté en la Biblia, se ha de enseñar y eso es válido. Hechos 16, 3 en adelante. Pero es aquello, no lo que te está... Pablo quería llevarlo consigo. Sí, lee el 4. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas establecidas. No corran. A este hombre necesita que se le explique muy bien. Sí, explica. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran... no lo que estaba en la Biblia. Pon que no lo que está en la Biblia, dale. Que observaran las normas. Las normas. Esa es la que usted le pregunta. ¿Dónde están esas normas? Pero mira, Luis Toro, mira, Luis Toro. Que observaran las normas establecidas porque la iglesia tenía poco tiempo que había comenzado y no había doctrina clara tocante a los gentiles que se estaban convirtiendo a Jesucristo, ya que había unos judaizantes de los judíos que enseñaban que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces tuvieron que tener una reunión los ancianos y los apóstoles para pedirle a Dios dirección y llegar a un acuerdo. ¿Qué pasos iban a dar con los gentiles que no conocían la ley, que se estaban convirtiendo a Jesucristo? Y pidiendo la dirección al Espíritu Santo, unidos, buscando a Dios, el Espíritu Santo les reveló que los gentiles que se convirtieran de allí en adelante, mientras que Dios les revelaba los pasos doctrinales, los gentiles que se convirtieran, que les ayudaran a que les enseñaran que se abstuvieran de sangre, de ahogado, de fornicación y de idolatría. Y esos son los puntos que acaba de leer aquí los que leyeron. Que siguieran con las normas que habían establecido los ancianos, pero dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Por eso en la carta que mandan dicen ellos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, pero no del matrimonio, porque lo del matrimonio, Luis Toro, ya está establecido. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán uno, no serán dos, sino una sola carne.
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el capítulo 7 de Romanos dice que la mujer casada está ligada a la ley del marido mientras su marido vive, y que si su marido muere es libre de la ley del marido con tal que se puede casar y no será llamada adúltera si fuere de otro varón. Pero de eso no tiene nada que ver, no no enredes con la misma palabra, no destruyas a la gente con la misma palabra, Luis Toro. Pobre señor, lo tienes ahí atormentado. Vamos a ver qué. No lo que está en la Biblia, dale. Que observaran las normas. Las normas. Esta Esa es la que usted me pregunta. ¿Dónde están esas normas? Esas normas no estaban en la... No, pero eran normas, ya te lo expliqué, Luis Toro, eran normas tocante a la gente que se estaba convirtiendo a Jesucristo, no del matrimonio. Eran 4 puntos: que se abstuvieron de ahogado, de sangre, de fornicación y de ídolos. No tiene nada que ver con el matrimonio. Ellos hasta ahora la estaban sacando, estamos hablando del capítulo 15, que fue el concilio de Jerusalén, donde sacaron las normas que no existían en la Biblia sobre lo que era la circuncisión, que tenían que cumplir los judíos, que no tenían que cumplir los que se convertían. Esas normas no estaban en la Biblia. Entonces los apóstoles... No es exactamente, no estaban en la Biblia. A ver qué. En las normas. Sí, los apóstoles establecen las normas. Tú lo acabas de decir, porque no estaban esas normas establecidas tocante a la circuncisión y al bautismo de los que se convertían a Jesucristo. No estaban esas normas tocante a la circuncisión de los gentiles. Por eso los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, establecieron las normas. Pero las del matrimonio ya estaban establecidas en la palabra de Dios, ya no se ocupaban normas. Era la ley de Dios por medio del Espíritu Santo, ya no se necesitaban normas. ¿Por qué van a meter normas donde la palabra ya tiene establecido? Y dice, otra vez, repítalo. Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Por los apóstoles. Lo establecieron los apóstoles, son normas, hay que cumplirlas. Pero no están en la Biblia, pero los apóstoles la establecieron. ¿Y qué es lo que garantiza que si lo hicieron los apóstoles es válido? Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando sacan esas normas, hay alguien que lo respalda. Y es como si fueran ellos mismos. Pero no del matrimonio, Luis Toro, porque eso ya lo estableció Dios en su palabra. Eso era de los que se convertían a Cristo, los gentiles que estaban convirtiendo a Cristo. Del Espíritu Santo y nuestra, no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Es cuestión del Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo lo acompaña a los apóstoles. Jesucristo les prometió el Espíritu Santo y ellos están seguros. Entonces, esta norma que da en la iglesia, nosotros las observamos porque sabemos que son los apóstoles de Cristo que los guía el Espíritu Santo. ¿Y eso? No, señor. Allá los guió a hacer lo que hicieron. Aquí no los está guiando a dividir el matrimonio. Ya está establecido en la palabra de Dios. Y tú no le puedes agregar ni una jota ni un tilde a la palabra de Dios. Nada. Si le quitas, estás bajo juicio de Dios. Si le añades, estás bajo juicio de Dios. ¿Qué normas ni qué nada? No metas tu nariz donde no debes. Sí, pero las normas las hicieron los hombres, como los apóstoles. Pero ahí dice la Y Biblia la palabra de Dios dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pregunto, y las normas No preguntes, contéstale lo que te acaba de decir. sacan los apóstoles, se tienen que cumplir según la Biblia esa que usted dice que cree, ¿se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir? Repítalo otra vez, Hechos. Antes de que lo repita, Luis Toro, ¿qué se va a cumplir? Las normas que van a establecer los apóstoles para quitar las que ya dejó establecidas Dios del matrimonio. ¿Cuál vale más, lo que ya Dios estableció o lo que los apóstoles van a establecer sobre lo que Dios ya estableció? Tienen que cumplir según la Biblia esa que usted dice que cree, se tiene que cumplir.
16, versículo 4. Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Siga. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día. Entonces, cumplían eso. Si usted mirara que la primera comunidad, Hechos de los Apóstoles, se encontraron con el mismo problema que usted, que en la Biblia no estaban todas las normas. Entonces, Exactamente, no estaban todas las normas en la Biblia, pero las que ya estaban no se sobreponían sobre ellas. Y tú aquí te estás sobreponiendo con lo que ya está establecido en la Biblia tocante al matrimonio. Tú estás estableciendo normas sobre lo que ya Dios estableció en su ley tocante al matrimonio. tenía que dictar unas normas, tenían que acudir a los apóstoles. Ahora el problema es, si no está en la Biblia, ¿cómo lo creemos? Bueno, pues si el Espíritu Santo guía a los apóstoles... No. Pero lo del matrimonio sí está en la Biblia, Luis Toro. Enséñale lo que dice la Biblia tocante al matrimonio. Enséñale eso. ¿Por qué quieres meter normas si ya está establecido en la Biblia lo del matrimonio? Por eso él te está preguntando, porque él está basado en lo que la Biblia dice. Nosotros aceptamos lo que digan los apóstoles. Aquí lo que falta es, en nosotros los católicos, preguntarnos: ¿creemos que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera? ¿Son los apóstoles, la sucesión de los apóstoles viene en la iglesia católica, son guiados por el Espíritu? Si la respuesta es sí, pues entonces lo aceptamos. Porque la misma pregunta yo le puedo decir a usted: ¿cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios si la Biblia no lo dice? Pero no se trata ahorita de eso, Luis Toro, se trata del matrimonio. Él quiere saber esto porque leyó la Biblia, lo que la Biblia dice, y porque se fija que tú haces lo contrario, lo que la Biblia está diciendo. ¿Por qué le estás preguntando del Evangelio quién lo escribió, Luis Toro? Cortina de humo para cobijarte y no responder seriamente lo que Dios enseña en su palabra. ¿Cómo sabe usted que San Lucas es palabra de Dios si la Biblia no lo dice? O búsqueme un capítulo, versículo donde diga que eso es palabra de Dios. ¿O dónde están las normas que dicen que el matrimonio puede ser anulado por tal cosa? Exacto, eso no lo dice en la Biblia. Cuando no lo dice en la Biblia, ¿por qué creemos que el Mateo es palabra de Dios si no lo dice en la Biblia? ¿Por qué creemos que San Lucas es palabra de Dios? Porque lo dicen los apóstoles. La iglesia de... Pero lo del matrimonio sí lo dice en la Biblia, Luis Toro. Por eso él te está diciendo. Lo del matrimonio sí lo dice la Biblia. Él no te está contradiciendo lo que la Biblia no dice. Él te está contradiciendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué si la Biblia lo dice, tú te atreves a hacer cosas contra la Biblia? Lo dice, nosotros lo creemos. Y ahí el detalle. Por eso es cuestión de fe, de creerle o no creerle a la iglesia de Cristo. Los protestantes dicen: no le creemos a la iglesia de Cristo, no le creemos a los Ahora apóstoles. se cobijó ya con los protestantes porque ya no hay otra cosa que hacer. Si no le creyeran, no leerían nunca el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, todas las cartas de San Pablo. Oye, ¿dónde la anda? católica, ¿quién dijo que esa es la palabra de Dios? Aunque no está establecido en la Biblia. Gracias, Padre. Aplaudiendo. Qué terrible, mis amados hermanos. ¿Hasta dónde ha llegado este hombre? ¿Hasta dónde está arrastrando a mis amigos católicos? Dios tenga misericordia de este hombre. Bendito el nombre poderoso del Señor. El varón le está preguntando que por qué hacen eso si la Biblia dice otra cosa. Y eso de las normas, que porque no estaban en la Biblia, bueno, ahí le doy la razón a Luis Toro. No están en la Biblia. Establecieron las normas de que los que se convirtieran a Cristo en ese tiempo, por lo pronto, se abstuvieran de ahogado, de sangre, de fornicación y de ídolos. Pásenla bien, dice, ya de lo demás se los explicaremos después. Pero lo del matrimonio está en la Biblia. No tienen por qué dar una enseñanza sobre la Biblia. Dios dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y Luis Toro dice: lo que Dios unió, nosotros lo separamos. No lo dice así, pero con los hechos, con sus acciones, con sus actitudes, lo está diciendo. Bendito el Señor.